Maracena se prepara para las fiestas de San Joaquín 2016. El próximo fin de semana, desde el pregón de la noche del viernes hasta el martes 16 de agosto, festivo local, 4 días y 5 noches de actividades con alicientes para todos los públicos y edades. Desde las actividades deportivas a los juegos infantiles, exhibiciones ecuestres y la charanga, actuaciones de la banda municipal, desde el pregón de la noche del viernes de la cantante malagueña Nuria Fergó hasta el cierre del martes de la orquesta Tentación, tras el desfile procesional del patrón horas antes, centenares de actividades abiertas a maraceneros y visitantes. Una fiesta que sin duda alguna se hacen para todos los maraceneros y maraceneras, independientemente de la edad o la generación. Queremos que sea una fiesta donde la hospitalidad y sobre todo la concordia entre todos los maraceneros y, por qué no decirlo, muchos visitantes del área metropolitana y de la provincia de Granada vamos a poder ver a lo largo de estos días. Fiesta acuática el sábado 13 en la piscina, actividades y juegos populares mañana y tarde en el recinto ferial, el tren turístico. Como siempre, los niños van a tener un papel destacado durante estas fiestas, pero no solo ellos, también los mayores, con su cena homenaje, los amantes del deporte con la celebración de la 27ª edición de la Milla Urbana en la tarde del sábado por el Parque Al-Ándalus, la carrera de mountain bike, el abierto de ajedrez en el centro de día de la Avenida de los Claveles, el Memorial José Comino de petanca o el fútbol con los partidos de los equipos senior y juvenil nacional de la Unión Deportiva Maracena. Tanto en los más juveniles como la típica chocolatada, al igual que juegos acuáticos en la piscina municipal, como también el reconocimiento en la cena de honor a los mayores, que tendremos no solamente esa cena en torno a 600-700 personas, sino que también habrá un espectáculo dedicado a ellos y, como no, también grandes actuaciones que van a amenizar los días del 12 al 16. Unas fiestas que mantienen lo tradicional y añaden las actuaciones este año de Ismael Rodríguez en la noche del viernes tras el pregón, Georgie Dan el sábado 13, Marta Sánchez el domingo 14, Fran Diago el lunes 15 y la orquesta La Tentación en la noche de cierre del martes 16. Artistas invitados junto a los propios de la ciudad que, como siempre, tendrán un papel destacado. Artistas de alto nivel, pero al mismo tiempo vamos a contar también con artistas del municipio, como puede ser Miguel Almendros, como la compañía de baile de José Benítez, en el cual pues también vamos a tener las diferentes actividades y actuaciones que son, como todas, ya tradicionales: la guardería infantil dentro del recinto del anfiteatro, el tren turístico que dará por todo el municipio el recorrido que tradicionalmente lleva haciéndose. Animación mañanera con la charanga de la banda municipal, carreras de ciclismo de mountain bike, campeonatos de billar, exhibición de motos clásicas, exposiciones de fotografía, masterclass de diferentes estilos de baile, grima, lucha o ciclismo. Todo mientras se pone al servicio de ludoteca en el propio anfiteatro para las noches de verano, para que padres e hijos puedan disfrutar de San Joaquín 2016, en una edición en la que el día del columpio será el martes 16, festivo local, día del patrón de la ciudad.